Bienvenidos a CEPRI Limitada. El día de hoy hablaremos de la naturaleza del fuego. Objetivo general: capacitar al personal de la seguridad privada sobre las consecuencias de los incendios, de manera que se tomen medidas preventivas, ya que son el instrumento más poderoso y efectivo del que dispone la sociedad ante estos eventos. Objetivos específicos: identificar los componentes del fuego, analizar la velocidad de propagación del fuego de manera que se tomen medidas lo antes posible, tomar las medidas necesarias para la minimización del riesgo de incendio. El fuego no es más que la manifestación energética de la reacción química conocida con el nombre de combustión. Triángulo del fuego. Se define la combustión como una reacción química de oxidación muy viva en la cual se desprende una gran cantidad de calor. Para que una combustión sea posible se requiere de la presencia simultánea de un material combustible, un carburante, normalmente el oxígeno del aire, y unas condiciones de temperatura determinadas. Velocidad de la reacción. Según la velocidad de propagación de la combustión, fenómeno conocido como velocidad de la reacción, podemos establecer la siguiente clasificación. Si la reacción es lenta, es oxidación. No hay aumento de la temperatura, oxidación del hierro, amarillado del papel, se produce sin emisión de luz y provoca emisión de calor que se disipa en el ambiente. Si la reacción es normal, es combustión. Se produce con emisión de luz, llama y calor que es perceptible por el ser humano. El frente de llama tiene unos valores de varios centímetros por segundo. Si la reacción es rápida, es deflagración. Combustión que se produce cuando la velocidad de propagación del frente de llama es menor que la del sonido. Su valor se sitúa en el orden de metros por segundo. Ondas de presión, 1 a 10 veces la presión inicial. Si la reacción es muy rápida, es detonación. Combustión que se produce cuando la velocidad de propagación del frente de llama es mayor que la del sonido. Se alcanzan velocidades de kilómetros por segundo, ondas de presión de hasta 100 veces la presión inicial. Calor. Recordemos que para que la combustión se inicie necesitamos que el combustible desprenda vapores y esto se consigue mediante el calor. Para que la mezcla de vapores, combustibles y oxígeno comiencen a arder necesitamos una fuente de ignición que puede ser un fuego, una chispa, un cigarrillo encendido, etc., es decir, calor. Analicemos a continuación las características más importantes de los elementos que intervienen en la combustión. Tenemos conducción, que es a través de los cuerpos, radiación, emisión de rayos infrarrojos, y convección, el aire caliente se eleva por ser más ligero. Comburente. Algunas sustancias químicas que desprenden oxígeno bajo ciertas condiciones, como el nitrato sódico y clorato de potasio, son agentes oxidantes cuya presencia se puede provocar la combustión en ausencia del comburente. El comburente es normalmente el oxígeno del aire. La importancia de este elemento se centra fundamentalmente en la violencia con la que se produzca la combustión. Combustible. Se denomina combustible a toda sustancia que es capaz de experimentar una reacción de combustión. Los aspectos más importantes a conocer de los materiales combustibles son: punto de inflamación. Es la temperatura a la cual una sustancia comienza a desprender vapores o gases en cantidad suficiente para mantener la combustión. Se expresa en grados centígrados. Este dato es un indicativo de la peligrosidad de un combustible. Cuanto más bajo sea el punto de inflamación, más fácilmente desprenderá vapores. Temperatura de ignición. Es la temperatura a la cual una sustancia empieza a arder espontáneamente. Se la denomina también temperatura de autoinflamación o de autoignición. Punto de autoinflamación. Es aquella temperatura mínima a la cual un combustible emite vapores, que en presencia de aire u otro comburente comienzan a arder sin necesidad de aporte de una fuente de ignición.
Límites de inflamabilidad. La combustión solo es posible cuando la concentración de los gases está comprendida entre los valores específicos para cada combustible. Energía mínima de activación. Como ya se ha dicho, para que los vapores combustibles, una vez mezclados con el oxígeno, comiencen a arder, se necesita una fuente de ignición que produzca una cantidad mínima de energía. A esa cantidad mínima de energía se le denomina energía mínima de activación. Productos de la combustión. Como en toda reacción química, las sustancias reaccionantes en una combustión dan lugar a otras totalmente distintas. De entre otras ellas son las más importantes. El humo, el cual está formado por diminutas partículas sólidas y vapor condensado. Estas partículas pueden ser de color, dimensiones o cantidades tales que dificulten la visibilidad, impidiendo la identificación de las salidas o su señalización. Gases. Son tóxicos, se desprenden de una combinación y son muy diversos dependiendo del material combustible. Los más comunes son el monóxido de carbono y el anhídrido carbónico. El monóxido de carbono envenena por asfixia al combinarse con la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte del oxígeno que el cuerpo necesita. El anhídrido carbónico estimula el ritmo de la respiración. Gracias.